Hola, seguimos con este pequeño proyecto de integración entre Logic Pro X y Final Cut. Abrimos un proyecto en blanco y lo siguiente que tenemos que tener muchísimo cuidado es cuando esté el proyecto en blanco, en ajustes del proyecto damos a sincronización y, por ejemplo, en mi vídeo la frecuencia de fotogramas es 23,976. Está en 25 por defecto. En caso de que no cambies esto, Logic te avisará y te dirá que si quieres funcionar en 25 o en 23,976. Bien, lo cambiáis, luego os vais aquí y en importar dais XML Final Cut Pro, elegís Edboot o como lo habéis llamado vosotros y ya tengo aquí mis pasajes importados. Es lo que os decía. Ahora yo puedo crear todas las pistas que quiera y puedo tratar simplemente este pasaje con la cantidad de plugins que quiera, porque a lo mejor aquí se me ha colado una sirena de policía, se me ha colado un perro, etcétera, etcétera, y no quiero tratarlo de la misma manera que todo este tipo de pasajes. Eso es uno de los motivos principales por los que se trabaja en Logic Pro X. Bien, otra de las cosas que os tengo que contar es que tiene un pequeño bug, al menos yo lo tengo, puede ser que cuando funcionéis vosotros en otras versiones ya mejoradas no lo tengáis, pero es que baja el volumen por pasaje, es decir, yo subo el volumen de este pasaje, lo escucho. Aparte, otra cosa que debéis de hacer, os vais a ajustes del proyecto, vídeo, y bajáis el volumen del vídeo, puesto que si no vais a oír el volumen original y las pistas originales de este vídeo, solo oírlas. Como decía, nos baja automáticamente el volumen de cada pasaje y esto es un poco rollo, pero ya sabéis que estas cosas de la integración entre programas siempre dan algún pequeño fallo. En este caso, el problema no es muy difícil de descubrir, pero simplemente cuando damos a la A de automatizar, vemos que aquí el volumen está automatizado en todos los pasajes a 0 por defecto. Lo único que tendríamos que hacer en el caso de que no suceda es borrar toda esta automatización, colocar la automatización correspondiente ya aquí, el volumen, e incluso la podíamos borrar. Ya tenemos nuestro volumen y lo podemos manejar de la manera que queramos. Ahora sí que podemos oír todos los pasajes. Mi querido profesor Strausky. Me tacharon como a un loco, un charlatán. Bien, pues en esta pista va a pasar exactamente lo mismo, lo corregimos y en esta lo corregimos. Hola, a continuación os voy a mostrar el proyecto ya terminado. Me hubiera gustado que hubierais asistido a todo el proceso de creación del mismo, pero por falta de tiempo sería más de una hora de tutorial y eso no es posible. Entonces, vamos a ver el proyecto y luego os voy a decir en qué lugares tenéis que prestar más atención o los lugares donde tenéis que tener más cuidado para que suene más o menos de manera profesional. Mi querido profesor Strausky. Hace 20 años fui expulsado de mi país. Me tacharon como a un loco, un charlatán. Apartado del mundo de la ciencia que previamente me había tratado como a un genio. Ahora aquí, en esta olvidada jungla infernal, he demostrado que tenía razón. Sí, las autoridades reconocen lo acertado de sus descubrimientos. Por eso he venido, para llevarlo a su hogar. ¿Hogar? Yo no tengo hogar. Odiado, despreciado, viviendo como un animal. La jungla es mi hogar. Pero voy a demostrar al mundo que puedo ser su maestro. Voy a perfeccionar una nueva raza humana.
Una raza de superhombres atómicos que van a conquistar el mundo. Os quiero comentar un par de cosas respecto a este proyecto, a las pistas y a la elección de plugins. Bien, lo primero es que habréis visto que la calidad del vídeo no es demasiado buena. Bien, eso está hecho a propósito. Es decir, siempre que importéis proyectos a Logic Pro X de vídeo, intentad que la resolución sea la menor posible. Así consumiréis muchísimos menos recursos y tendréis muchos más recursos para dedicarlos a plugins, pistas, etcétera, etcétera. Luego, cuando volváis a exportar el proyecto, ya cogéis el vídeo bueno y lo ponéis. Esto simplemente debéis de hacer una pequeña copia en plan malo para que funcione y ver en el sitio donde estáis. Pero no os preocupéis nunca por la calidad del vídeo en Logic Pro X. Preocuparos en Final Cut. Bien, lo siguiente que vemos es que estamos en una habitación. Mi querido... Más bien grande. Parece que tiene como suelo de moqueta, alfombras. Va a tener muchos elementos atenuantes como los sillones que van a producir pocas reflexiones. Entonces eso se va a ver reflejado en la reverb que elegimos. Es decir, elijo una reverb con un 5% tan solo de mix, una reverb room, es decir, de habitación, y donde el room scale es bastante grande para intentar emular esa amplitud de la sala que es bastante grande. Bien, otro efecto que meto aquí es el overdrive, para intentar emular también el sonido ese de las películas de los 40-50 en la que había bastante ruido de fondo, puesto que la calidad no es la misma que la que tenemos ahora. Bien, vamos a escucharlo. Mi querido profesor Strausky. Mi querido profesor Strausky. Ver la limpieza que tiene este pasaje y cómo de esta manera... Mi querido profesor Strausky. Se introduce más en lo que es la habitación, es decir, se ubica más este personaje y aparte se le añade un pequeño ruido de fondo de distorsión para embadurnar el pasaje. Bien, otra cosa respecto, por ejemplo, a las músicas, lo que hago... Para llevarlo a su hogar. Hogar. Como decía, lo que hago es que cuando entran, las paneo un poquito a la izquierda y hacia la derecha. De esta forma no adquieren tanto protagonismo y dejan el protagonismo a los personajes que están hablando. Simplemente con un poquito ya las puedes colocar más a la derecha, más hacia la izquierda y dejas espacio, digamos, en el centro para que se coloquen las voces. Bien, por último, otro efecto que está bastante conseguido. Si escucháis esta grabación tal como estaba originalmente, ¡Corten! pues no tenía credibilidad alguna. Simplemente con este efecto de Channel EQ de Font Filter Notch se consigue con un efecto telefónico, es decir, como el megáfono que lleva el personaje. También se le añade un distorsionador, una pequeña reverb y un pitch para bajar un poco, que sea más grave la voz que estamos escuchando. Bien, lo ponemos todo. Y el efecto adquiere más realismo. Bien, pues esos son un poco los elementos que tenéis que tener en cuenta y los que he utilizado para hacer este pequeño proyecto en Logic Pro X.